Entonces, ¿qué se entiende ahí ahora? Se entiende pues que si existe una corriente primaria, correcto, la corriente primaria y primaria, existe una corriente y secundaria, y aquí existe una corriente de excitación y excitación, correcto. Entendemos pues que la alimentación a toda esta parte es la corriente primaria va a ser igual a la corriente de excitación más la corriente secundaria. Entonces, la corriente primaria es igual a la corriente de excitación más la corriente secundaria. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando yo mido la corriente secundaria, y si yo tengo una relación, vamos a decir, de 100 en el primario a 5, o sea, una relación de 20, significa pues que cuando yo esté el amperímetro me esté indicando 5 amperios, no es 100 amperios en el primario, correcto, no es 100 amperios en el primario. Sería más de 100 amperios, ¿por qué? Porque 5 amperios se va a sumar a la corriente de excitación. Entonces aquí viene el problema del error ya. Ahí ya viene ya los problemas de errores. ¿Okay? Y ahí viene el problema de errores. Entonces, eso lo vamos a ver aquí después, ¿no? Vamos a ver después. Pero ya se va entendiendo este caso, de que estos serían las relaciones nominales, ¿no? Entonces aquí se llama I nominal, ¿no? I nominal, ¿no? Y la otra sería la corriente real, Entonces, existe una fórmula de error que es nominal menos corriente real sobre corriente real por 100, ¿ok? Entonces nos va a dar el error, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, por favor, grábense bien esta parte. Grábense que esto es el detalle principal en el transformador de corriente. Y una cosa que les quiero decir también, ¿no? Existe la famosa, el ciclo de histéresis. Voy a explicarles rápidamente lo que es el ciclo de histéresis. Bueno, aquí para explicar eso voy a hacer un ejemplo. Aquí yo tengo una barra de fierro, ¿no? Es una herramienta, ¿no? para cortar cemento, ¿no? Concreto. Pero bueno, esta es una barra de fierro circular. Yo tengo aquí, le he colocado unas vueltas de alambre, ¿correcto? Y aquí tengo los dos extremos de las vueltas. Y yo pongo una chapita de metal aquí, una lata, un metal aquí, una planchita de metal, y veo que no jala, ¿correcto? Pero si yo le colocase aquí en estos extremos, digamos en este cable de aquí, le coloco positivo y negativo, automáticamente se convierte en un electroimán. Y la chapa pues quedará pegada en cuanto el electroimán esté ahí. Pero ¿qué resulta? Que cuando yo le quito la corriente, la batería, el positivo aquí y el negativo aquí, la chapa cae. Pero si yo tengo una cosa menor, percibo que quedó imantado aquí. Quedó imantado.
Y si yo tengo una brújula, que es un instrumento que ya está definido los polos, yo veo qué polo está dado aquí. Por ejemplo, que sea el norte. Vamos a decir que este sea el norte y esta parte de aquí atrás sea el sur. Entonces, he de imaginar que lo que no estaba aquí imantado, yo lo imanté. Pero voy a necesitar ahora, contrariamente, una energía para primero cerrarlo al fierro, para que el fierro quede con cero, digamos, cero imán. Entonces tengo que ponerle una corriente de imantación contraria para que el imán se pierda aquí. Ahora, si le aumento una corriente mayor, el imán va a pasar al otro lado. Ahora el norte pasaría aquí y el sur pasaría aquí, ¿correcto? Entonces, yo voy a necesitar de ciertas corrientes para cambiar aquí de polaridad, ¿cierto? De polaridad. Entonces, eso que va a graficarse como curva de Hysterics, ¿ok? Que voy a explicarlo aquí. Vamos a graficar, digamos así, las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Donde aquí vamos a colocar la corriente, ¿no? los amperios vuelta, y aquí vamos a colocar el flujo, ¿ok? Vamos a poner flujo. Entonces, cuando yo le aplico a esto, mi flujo aumenta así, más o menos así. ¿Correcto? Llego a este límite. Llego a este límite porque mi corriente, creo que fue aquí. Correcto. Mi corriente en amperios vuelta fue hasta esto, a este valor. Entonces, resultó que el flujo creció, no lineal, sino creció así con una curva aquí. ¿Correcto? Conforme crecía los amperios vuelta, ya hemos explicado, entonces mi flujo también crecía. ¿Cierto? Y a este punto atraía el metal. Pero ¿qué resulta? Que cuando le comienza a disminuir los amperios vuelta, los amperios, digamos así, lo coloco con una batería en serie con una resistencia, y le comienza a disminuir la corriente, resulta que el flujo, ¿no? El flujo comienza a hacer esto aquí. Cuando yo disminuyo los amperios vuelta, la barra queda imantada, o sea, aquí tiene una imantación fuerte, pero aquí ya tiene una imantación menos fuerte, pero existe la imantación. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo ahora llegué a ser, ahora tengo que invertir la polaridad y comenzar a crecer con la corriente, ¿correcto? Y la imantación, conforme va creciendo los amperios vuelta aquí, la imantación va disminuyendo. Llega un momento en que con una cantidad de amperios vueltas, mi imantación es cero, o sea, vuelve a ser cero. Ahora, comienzo a crecer de la misma cantidad de amperios vuelta para acá, y mi flujo, mi flujo magnético crece aquí. ¿Cierto? Ahí. Entonces, el flujo, ahora, aquí era norte, aquí es sur. Correcto. Vamos a colocarlo así. Norte, sur, ¿cierto? Aquí sería positivo, negativo, o sea, inversión. Llega un momento en que mi flujo llega a ser el mismo valor aquí que aquí. Ahora, cuando yo reduzco
yo reduzco los amperios vuelta de nuevo, o sea, aquí llegué a este punto aquí, correcto. Ahora, cuando comienzo a reducir, mi línea comienza a hacer esto así, mi flujo comienza a disminuir, y comienza a quedarse por aquí, correcto, se queda por ahí. Entonces, disminuyendo los amperios vueltos con cero ya sin la batería, ahora la polaridad que era norte ahora quedó como sur, y tengo que ponerle nuevamente una corriente positiva aquí, y mi flujo llega un momento a cerrarse aquí, cuando los amperios vueltas tienen este valor. Continúo creciendo con los amperios vueltas y crece así, ¿cierto? Y crea este flujo así. Entonces, todo esto es ciclo de Hysterics. Este es un ciclo, ¿correcto? Este es un ciclo de Hysterics. Pues bien, pero ¿será que le conviene a un transformador de corriente o a un transformador un problema así, que quede imantado el fierro? No, porque esto le va a dar pérdidas. Entonces, las chapas y todo es una calidad de tal forma que en este caso sería, por ejemplo, un núcleo quedaría, digamos, sería bueno para quiero imantar una pieza polar y fique imantada, después que yo quede con imán, digamos, un imán permanente, digamos así. Entonces, este sería este tipo, ¿no?, de material. Pero los transformadores tienen más o menos así, ¿cierto? Digamos así. Finito aquí. ¿Ok? Entonces, quiere decir que ante una corriente magnetizante, ¿correcto?, el flujo aquí creció, ¿cierto?, flujo magnetizante, pero cuando él comenzó a disminuir, también el flujo cayó bastante, ¿cierto?, casi hasta hacerse cero. Entonces, vemos la diferencia entre una característica de un material magnéticamente para un transformador y un material no magnéticamente apropiado para un transformador. ¿Ok? Entonces, mientras más fino sea, básicamente con corrientes bajas, la imantación es cero. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos así, ya podemos entender, pues, cuando hablamos de corrientes de Hysterics. ¿Ok? Este es el ciclo de Hysterics.